Vamos a buscar en la palabra de Dios el Salmo 33, el versículo 12. Salmo 33, 12. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Padre, en esta hora ayúdanos a entender tu palabra, a interiorizar tu palabra. Ayúdanos. Gracias por todo lo que ha sucedido hasta ahora y lo que viene, el banquete que viene a nuestras vidas en estos momentos por medio de tu palabra y de la Santa Cena. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, el jueves pasado celebramos el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Hoy todavía estamos en la semana de celebración del Día de Independencia de los Estados Unidos. Pero con dolor vemos que una nación bendecida y poderosa como la nuestra haya entrado en un inminente proceso de decadencia del cual es testigo o somos testigos cada uno de nosotros. Esta decadencia tiene su historia y puede ser que alguien diga, bueno, empezó en el año 1962 cuando se prohibió la lectura de la Biblia en las escuelas, o cuando en el año 63 se prohibió la oración, o cuando posteriormente se permitió el aborto, o la última decisión de la Corte Suprema que, repito, ha estado en los últimos 50 años desmantelando todo el andamiaje espiritual de esta nación, la última decisión que todos conocen acerca del matrimonio homosexual de hace tan solo 2 semanas. Los Estados Unidos no son una nación cristiana. Nunca lo ha sido, porque no es una nación cristiana. Eso no existe. Eso no existe. Pero esta nación, lo que vemos hoy, tampoco fue lo que quisieron hacer los padres, los llamados padres fundadores de la nación americana. Esto que existe hoy no surgió en la mente de los firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la independencia de los Estados Unidos fue fruto de una serie de circunstancias históricas que en el breve tiempo que tengo, por supuesto, ni es nuestro trabajo hablar ni decir cómo fue que se hizo, pero solamente quiero, mis amados, mencionar 3 detalles que tomé de un historiador contemporáneo acerca de lo que es los Estados Unidos. Entre muchos factores, entre mucha relación acerca de cómo es que llegamos o la nación llega a este punto, he encontrado 3 denominadores comunes y 3 bases para decir que los Estados Unidos fue fundado o fue fundada esta nación sobre principios cristianos. En primer lugar, los peregrinos que fundaron esta nación no fueron los mismos, ni las motivaciones fueron las mismas de los que vinieron a América Latina o los que vinieron de España y Portugal. No fueron los mismos. Los conquistadores españoles y portugueses llegaron a nuestra América solamente para destruir, robar, guerrear y suplantar. A eso vinieron y eso fue lo que realizaron. Los colonizadores que vinieron a la región del norte del continente, ellos, mis amados hermanos, liderados por circunstancias que no vienen al caso ahora explicar, por William Bradford, viajero del Mayflower, llegaron a esta nación. El primero en celebrar el Día de Acción de Gracias fue este gobernador, el primer gobernador que hubo en las tierras americanas, Bradford. Él dijo, hablando sobre el grupo,
tenían una gran esperanza y un celo interior por establecer un buen fundamento y al menos avanzar en ese sentido para la propagación y extensión del Evangelio del reino de Cristo en aquellas partes remotas del mundo. Esos fueron los que fundaron la nación. Después, cuando empezaron las universidades en los Estados Unidos, las tres grandes universidades motoras en los Estados Unidos, Yale, Harvard y Princeton, son universidades que fueron fundadas en la Biblia, que hoy en día no tienen nada que ver con eso, porque el que vaya a estudiar teología a la escuela de teología de Princeton sale ateo. No tiene nada que ver. Pero fue fundada sobre la palabra de Dios y dice en la constitución de la escuela de Harvard: sea todo estudiante instruido claramente e impulsado celosamente a considerar que el principal fin de su vida y de sus estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, que es vida eterna. Eso está en la constitución de la Universidad de Harvard. Ese era el plan de todos sus profesores y de todos sus alumnos. O sea que fue establecida la palabra de Dios en su sistema de estudio primario. Primario. No es lo que nosotros vemos hoy. Cuando se fue a organizar se fue a constituir la nación, cuando se hizo la declaración de independencia de los Estados Unidos, ¿por qué se llegó a ese punto? No fue porque se le ocurrió a Jefferson y a Adams y a aquella gente escribir la Constitución o escribir la Declaración. No es porque se le ocurrió a Madison o se le ocurrió a Franklin. No, esto no fue idea de ellos. Esto no fue provocado por ellos. Fue provocado por un hombre llamado Jonathan Edwards, usado por el Espíritu Santo, y fue provocado por un hombre llamado George Whitefield, usado por el Espíritu Santo. En el 1840 comenzó lo que se conoce el primer gran avivamiento de los Estados Unidos, el gran despertar, el primer gran despertar. Y lo digo con toda propiedad histórica, Washington nunca hubiera existido a menos que hubiera antes un Jonathan Edwards y un Jorge Whitefield. No hubiera existido. Lo hubieran colgado los ingleses de la primera mata el primer día. Pero cuando llegaron estos hombres y empezaron a hablar de independencia, había en la nación un fervor religioso extraordinario. Había un fervor. Todo el terreno estaba preparado para ese momento que fue la independencia. Hermanos, ¿cómo fue esto posible? Empezaron las iglesias a orar. Empezó Jonathan Edwards a orar y a predicar. Empezó Whitefield, un inglés que llegó a los Estados Unidos, a predicar un mensaje bien sencillo. ¿Cuál era el mensaje? Todo hombre tiene acceso a Dios. Todo hombre es libre para ser salvo. Todo hombre puede leer la Biblia. Todo hombre puede arrepentirse de sus pecados y comenzar una nueva vida. Todo hombre puede tener vida eterna. Y ese mensaje empezó a calar en el corazón de las gentes y empezó a difundirse. Vinieron los predicadores bautistas a la región del sur de los Estados Unidos y comenzaron a establecer iglesias negras. A veces mucha gente me pregunta, ¿y por qué los afroamericanos son bautistas? Casi todos son bautistas porque fueron los primeros en establecer iglesias. Los bautistas fueron los primeros en establecer iglesias entre las comunidades afroamericanas. Los primeros pastores ordenados en los Estados Unidos negros fueron bautistas. Y este movimiento empezó a crecer. ¿Cómo era que un negro iba a tener derecho a la salvación? Sí, empezó ese movimiento dentro de la sociedad americana. Empezaron lo que se llamaban los mítines en el campo. Y eran campañas de 15 días donde llegaba un predicador y empezaban la gente a llegar y a llegar y a llegar y a congregarse. Y con ese mensaje empezaron a predicar y a transformar el corazón de las personas. Después vinieron
abogados y eran gentes prominentes. Y Madison, por ejemplo, era un joven abogado en Georgia y llegaron los bautistas allí y fueron presos por este mensaje. Y él fue quien los defendió. Después en la Constitución, cuando se habla sobre el derecho a la libertad religiosa. Él es quien propone eso, pensando en el juicio donde aquellos bautistas habían sido acusados de sencillamente sedición, porque habían predicado un mensaje bíblico, un mensaje cristocéntrico. Esto era en contra de la iglesia establecida. Esto era en contra del rey, decían algunos. Esto era en contra del gobierno de Inglaterra, que hablaba de la iglesia anglicana y que hablaba de que el rey era puesto por Dios. Y de pronto aquella gente empiezan a decir, todo hombre puede tener acceso a Dios. No hay intermediarios. No hay nadie más grande que Dios y después el hombre que se acerca a Él. Y empezó el movimiento a ser promovido y fundado en bases entonces cristianas. Franklin, el gran Franklin, cuando, a pesar de que él no era un hombre que asistía a iglesias, era íntimo amigo de George Whitefield hasta su muerte. Whitefield muere en 1770 y fueron amigos hasta el final de la vida de Whitefield. Y sus mensajes, los mensajes de Whitefield, eran publicados por Franklin y enviados a toda la nación, los mensajes evangelísticos de Whitefield. Sin esas tres cosas nunca hubiera habido los Estados Unidos de América. Lo demás es mentira y una farsa. El gran avivamiento, las bases de formación bíblica de sus escuelas y la propia constitución o la llegada de los colonos a los Estados Unidos. Lo demás, mis hermanos, es historia. Ahora, pregunto, amado hermano, pregunto, ¿cuál es la salvación hoy para América? ¿Cuál es la salvación para nuestra nación hoy? Porque ya basta de que nosotros nos estemos quejando, ya basta de que nos estemos refugiando en teologías chuecas. Porque es una teología chueca decir, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. No, eso no es una interpretación buena. Porque si eso lo hubieran dicho los apóstoles, no hubiera existido el cristianismo. No hubiera existido el cristianismo. O podemos decir nosotros, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo, ¿para qué? Porque Cristo está por venir. Siempre Cristo ha estado por venir. ¿Y por qué Cristo no ha venido? ¿Por qué el Señor no ha venido? Porque el número de aquellos que van a ser salvos todavía no ha llegado. No ha llegado. Y el Señor retarda su llegada por amor, para que más y más y más gentes se salven y vengan al conocimiento de Dios. ¿Cuál es la salvación para nuestra nación? Como dice el doctor Rodney Floyd, prominente pastor bautista en Arkansas, el despertar de la gran comisión es nuestra gran esperanza final. Lo voy a decir en otras palabras, el despertar de un movimiento misionero en los Estados Unidos es nuestra esperanza final. Un avivamiento en los Estados Unidos o el caos. Eso es lo que viene, el caos. Si Cristo no viene antes o se produce un avivamiento en esta nación, usted verá las aberraciones más grandes. Yo no las veré porque ya en la edad que tengo no las voy a ver, pero mis nietos lo van a ver. Las aberraciones más grandes en esta nación, porque cuando una nación empieza cuesta abajo, no la para nadie. Y nadie diga, no, Estados Unidos es poderoso, porque dice este pasaje que leímos juntos hace un rato. Dice así, el rey no se salva por la multitud del ejército. Lo voy a cambiar y a decir, los Estados Unidos no se salvan por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, vano para salvarse son los cañones, las bombas y las granadas. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. El único que puede librar es el Señor. El único que puede librar es el Señor. No hay otro.
No hay otro. Así que, mis hermanos, estamos en una disyuntiva delante de nosotros. Una disyuntiva que yo espero en el nombre del Señor Jesucristo, que ustedes y yo tengamos esta conciencia. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos habitantes tienen los Estados Unidos según el último censo? Ayúdenme. ¿300 cuánto? 75 millones. Vamos a dejarlo en un número redondo. 360. 360 millones tienen los Estados Unidos. ¿Yo puedo alcanzar los 360 millones? No. Dios me ha llamado a ser, bueno, si yo fuera Whitefield tal vez lo diría, porque Whitefield decía, el mundo es mi parroquia. Cuando le dijeron, porque él era inglés, y le dijeron, pero ¿qué haces tú metido aquí en los Estados Unidos si tú vives allá en Inglaterra? Entonces él dijo, el mundo es mi parroquia. Así que puedo decir, todos los Estados Unidos es mi parroquia. Pero bueno, vamos a bajar más esto. Usted dice 360 millones de rostros tiene esta nación. 300 millones de rostros diferentes. Blancos, negros, indios, mestizos, de todas partes, asiáticos, tiene esta nación. ¿Cuántos yo voy? ¿Qué parte yo voy a alcanzar de estos 360 millones? ¿Qué partes? Bueno, yo tengo que hacer mi lista. Voy a hacer mi lista. Voy a poner o tomar un lápiz y un papel y voy a decir quiénes son los que yo quiero que sean salvos. Primero, mi familia. Fulano, mengano, sutano. Después, mis compañeros de trabajo. Tal, fulano, mengano. Después, otros familiares. Después, mis vecinos. Usted va a hacer su lista, aquellos que usted quiera alcanzar de ese rompecabezas de 360 millones de seres humanos. Hermanos míos, amados, grabémonos esto aquí en la mente, en el corazón. Es la única salida que tenemos. La única salida se llama Jesucristo. La única promesa se llama Jesucristo. La única esperanza se llama Jesucristo. Siempre lo ha sido, siempre será, hasta el fin. No hay otro. Si nosotros queremos la bendición para Guatemala, ¿cuál es la salida para Guatemala? Cristo. Si nosotros queremos la bendición para Puerto Rico, la única solución para Puerto Rico es Cristo. Si queremos la salvación de Cuba, la única solución para salvación para Cuba es Cristo. Un avivamiento. Nunca nosotros hemos experimentado un avivamiento. No sabemos lo que es un avivamiento. Hablamos de algo que no hemos experimentado. Un avivamiento es un evento social, amado hermano. Un avivamiento es un evento nacional, social. No es que una iglesia bautice 40, 50. ¿Cuántos queremos tener aquí en nuestra congregación? ¿Cuántos deseamos? Puede ser que alguien diga, oh, si nosotros tuviéramos una iglesia de 1000. Eso es fácil, nos faltarían 500. ¿Qué cosas son 500 personas para Dios? No, pero es que Dios no quiere una iglesia de 1000, ni una iglesia de 2000, eso no importa. Dios quiere que el mundo conozca de Jesucristo y que haya un avivamiento en el corazón. Que a las personas no les interese tanto ir al Farito o ir a South Beach o ir a Crandon Park o qué sé yo, irse para Orlando o irse para aquí o para allá. Que al mundo le interese mejor ir a la casa de Dios. A la casa de Dios a adorar. ¿Estamos aquí, amados hermanos? ¿O nuestra mente está en el Farito ahora? La gran comisión es la esperanza final. No hay otra. Es la esperanza final. Echa un vistazo a tu mundo y dime con sinceridad, echa un vistazo a tu mundo y dime con sinceridad al mundo en que estamos viviendo, a las ciudades en que estamos viviendo, y dime con sinceridad que está bien. Dígamelo usted, ¿qué está bien? No me haga comparaciones. Porque ese es el arreglo o la justificación del tonto. Los demás están peores que nosotros. Haga un análisis. ¿Cómo está la política? ¿Cómo está la cultura? ¿Cómo está la moda? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la educación? ¿Cómo está la seguridad, la salud?
¿Cómo está la ecología? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está la familia? Todo es negativo. No me diga, no, hay otros que están peores. Porque eso no, ese es el consuelo del tonto. Usted tiene que decir, bueno, todo apunta al desastre. Todo apunta al desastre, todo apunta. Aquí en nuestra ciudad, yo he estado leyendo noticias y dicen, bueno, la ciudad de Miami, todo aquel que paga seguro de inundación, que es casi todos nosotros, dicen los ecologistas que dentro de 40 años, 30 o 40 años, ya no van a tener que pagar seguro de inundación. ¿Por qué? Porque van a estar inundados. Los que viven en Miami Beach, Venecia, van a vivir en Venecia. Es que esas son las noticias. Esas son las noticias del futuro. Calentamiento global, tragedias, que si el fenómeno del niño, si el fenómeno de la niña. ¿Qué cosa? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque seguimos en lo mismo. La única esperanza nuestra es Cristo. Todo indica que somos una sociedad en declive, que no podemos arreglar por nosotros mismos. Si los políticos pudieran arreglarla, ya la hubieran arreglado. Pero nunca un cangrejo puede caminar para adelante. Nunca un muerto puede dar vida. Nunca uno que esté, como dicen los teólogos, en la total depravación puede dar algo bueno. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Jamás. Pero hay esperanza para nuestro país, para nuestros hijos, para nuestras iglesias. Pero esa esperanza solo se hace visible cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Cuando confiamos en el Señor Jesucristo únicamente, amado hermano, es necesario antes centrar nuestra mente y nuestro corazón en Jesús y no gastar nuestro tiempo, en tonterías como el fútbol, la política, Hollywood, Wall Street, Facebook, Internet, Twitter y toda la partida de tonteras que hoy hay en día, que lo que consumen es su vida. No es otra cosa lo que están consumiendo. El combustible de esas tonterías es la vida, que no se puede recuperar. No se puede recuperar. Ahora bien, antes que te exaltes y digas, gloria a Dios, yo lo que quiero es Cristo y nada más que Cristo, quiero que usted tome lápiz y papel. Tome un lápiz y un papel y usted anote 3 preguntas que le voy a hacer. Ahí, si no tiene hoja, póngalo en el boletín, porque quiero darle 3 preguntas de tarea. 3 preguntas que van a ser fundamentales en sus vidas. En sus vidas. Para los jóvenes que están aquí, van a ser fundamentales en su presente y en su futuro, en lo que van a estudiar. Algunos dicen, voy a ir a estudiar, me voy a ir a preparar, me voy a ir a tener una carrera, me voy a ir a vivir mi vida. Eso forma parte de la juventud. Pero quiero hacerle 3 preguntas con las cuales empieza el avivamiento. El avivamiento que todos nosotros tenemos. Estoy cansado ya de que le echemos las culpas a los políticos. Y que si los viejos esos que están en la Corte Suprema son unos sinvergüenzas. Y que si el presidente es un sinvergüenza, que si los senadores y si los gobernadores, y que si este y si lo otro. Basta ya de que nosotros busquemos culpables. Basta ya de que nosotros busquemos gentes a las cuales echarles la culpa. Vamos a decirle al Señor, Señor, tú eres experto en dar esperanza. Tú eres el único que puede llenar el corazón de las personas.
Los políticos pueden llenar tal vez más o menos el estómago, pero no pueden llenar el corazón de nadie. El único que puede llenar el corazón de un hombre se llama Jesucristo. Vamos a procurar todos, hacer nuestra parte, a tomar nuestro pedazo, hacer lo que tenemos que hacer. Y la primera pregunta que quiero que usted analice junto conmigo hoy es: ¿conozco yo a Jesucristo? ¿Conozco yo a Jesucristo? ¿Conozco yo a Jesucristo? Anote este pasaje. Segunda de Corintios 13:5. Lo voy a leer en la versión popular. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan ponchado la prueba. Segunda de Corintios 13:5. Examínense ustedes para ver si están firmes en la fe. Yo estoy firme en la fe, Señor. Yo le puedo, la gente puedo recomendar el producto, lo puedo recomendar porque yo lo conozco. Yo lo conozco. ¿Pueden la gente ver a Jesucristo en mí? ¿Puedo decir como Pablo que sean imitadores de mí como yo de Cristo? Tú lo puedes decir. Yo lo puedo decir. Vamos a examinarnos en eso. Cuando se me empezó a caer el pelo, mi mamá, en su buena fe, siempre las madres no quieren que los hijos se queden sin pelo, ninguna madre, me sacó un turno con un especialista nuevo que había llegado al pueblo. Y yo fui obediente a mi mamá. Tenía 17 años o 18 años. Me senté allí en la consulta. Fui yo solo, mi mamá no me llevó, de milagro, ganas no le faltarían. Y me senté en la consulta. Pero al poco rato vi algo que me hizo virar para la casa. Y cuando llegué a la casa, mi mamá me dijo: hijo, pero ¿por qué llegaste tan rápido? ¿Tú viste al médico? Dice: sí, mamá, yo lo vi. ¿Y cómo es que viraste tan rápido? Dice: mamá, yo vi al médico y el médico no tiene un pelo. ¿Sí? ¿Cómo si el médico no tiene pelo? ¿Me va a recetar algo? Sí, ir a buscar pelo a la casa del calvo. Hermanos, grabémonos esto en la cabeza. Si usted está calvo, no puede dar recetas para el pelo. Si usted no tiene a Jesucristo en el corazón, no puede decirle a nadie que Jesucristo sirve. No lo puede hacer, porque usted no puede dar lo que no tiene. No lo puede hacer. Aunque teológicamente o filosóficamente sepa qué es lo mejor, no lo puede dar. Entonces la primera pregunta que usted tiene que hacerse es: ¿conozco yo a Jesús? Si no responde bien esa pregunta, entonces tiene que decir: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero conocerte. Revélate a mi vida. Yo te confieso como mi Salvador personal. Yo creo en ti. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. La segunda pregunta: ¿amo a Jesús con pasión?
Yo amo al Señor con pasión. Fíjate, yo lo conozco, sí, ya yo lo conozco, ok. Pero yo amo al Señor con pasión. ¿Sabe lo que es amar con pasión? Aquel que ama con pasión siempre quiere estar con el amado. Siempre. Ah, no, yo te quiero mucho, querida, pero figúrate tú, tengo que irme a pescar, o tengo que irme al fútbol, o tengo que irme a la pelota, o tengo que irme a trabajar, o tengo que irme. Usted me perdona, pero aquel que ama siempre quiere estar con el amado. Siempre. ¿Ama usted al Señor así? ¿Siente usted pasión en su corazón por Cristo? Quiero que usted medite en estas preguntas. Amado mío, ¿siente usted esta pasión? Había una iglesia en Apocalipsis, las 7 cartas a las iglesias, el Apocalipsis es una carta dirigida a 7 iglesias. Son 7 tipos de iglesias, 7 épocas diferentes y 7 tipos de cristianos. Para cualquiera de esas 3 cosas se aplica. Vamos a ubicarnos en los 7 tipos de cristianos. Los cristianos de Éfeso eran gente que conocían al Señor, lo conocían, que trabajaban para el Señor muy duramente. Pero el Señor les dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, pero tengo una cosa contra ti. Y lo voy a leer en la versión popular. Tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que en el principio. Ya no tienes el mismo amor que en el principio. Entonces pregúntate, amada iglesia Getsemaní, ¿amo yo a Cristo como al principio? Si tú fueras un hombre casado, nuestros hermanos que llevan 22 años de casado, se aman ustedes como al principio. Los que tienen 30 años, aman ustedes como al principio. Los que tienen 60 años de casado, aman ustedes como al principio. Si no es así, en cualquier momento se divorcian. En cualquier momento se divorcian, no importa los años que tengan de casados. Amo a Jesús con esa pasión. Amado mío, la iglesia de Éfeso era una iglesia ocupada, con un excelente programa, pero carente de pasión. ¿Es esa tu situación? Si es así, ¿qué debes hacer? Ay, tengo una apatía. No tengo deseo de nada. Antes yo cantaba en el coro, pero figúrate, el coro se ha puesto muy malo. Antes yo enseñaba en la escuela dominical, pero la escuela dominical se ha puesto muy mala. ¿Sabes lo primero que hace un frío? Criticar. Aquel que tiene frialdad en su corazón, lo primero que hace es criticar. Critica al pastor, critica a la iglesia, critica a los hermanos, critica a la escuela dominical, critica al coro, critica a la banda, lo critica todo. ¿Quién está mal? Él. ¿Por qué está mal? Porque tiene frialdad en su corazón. La pasión por Cristo se ha terminado, se le acabó la gasolina y no lo sabe. ¿Es esa, amado hermano, tu situación? Dice Apocalipsis 2. Escucha la palabra del Señor. Por eso, recuerda de dónde has caído. Dice la versión popular, vuélvete a Dios. Dice Reina Valera, arrepiéntete. Y haz otra vez lo que hacías al principio. Haz otra vez las primeras obras. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, a menos que te hayas arrepentido. ¿Sabes lo que significa que te apaguen el candelero? ¿Sabes qué significa que te apaguen el candelero?
¿Sabe lo que significa que te apaguen la luz? Lo que significa sencillamente es que tu vida se reduce, tu vida se acorta, tu vida se hace oscuridad, tu vida se vuelve tropezones, se vuelve caídas, se vuelven accidentes, se vuelven tragedias, se vuelven en problemas familiares. ¿Por qué? Porque tienes el candelero apagado. ¿Cuál es la solución? Hay tres cosas allí que las voy a dar como clave, como solución. Tres simples palabras. Recuerda, arrepiéntete y repite. Recuerda, arrepiéntete y repite. Recuerda quiere decir que midas la distancia que hay entre lo que hoy eres y lo que antes eras. Lo que hoy haces y lo que antes hacías. Lo que hoy estás haciendo para el Señor y antes realizabas. Oh, antes yo trabajaba tanto. Antes yo servía tanto. Antes yo ministraba tanto. Hasta un día que me dije de pronto, pero si nadie está haciendo nada. Nadie está haciendo nada. Y si nadie está haciendo nada, yo tampoco voy a hacer. Hermano, yo no trabajo para nadie. No trabajo para la iglesia Getsemaní. No trabajo para ninguna persona. Yo trabajo para el Señor. Y usted trabaja para el Señor. Y el que le va a dar el premio a usted no es la iglesia, ni es el pastor, es el Señor. Es el que le va a decir, bien, buen siervo y fiel. Es el que le va a encender las luces. Es el que usted va a poder andar en la oscuridad de este mundo. Aunque este mundo esté oscuro, usted va a estar en luz. Ese es el que se lo hace. No es ni el pastor ni la iglesia, es el Señor. Por eso, amado hermano, amo yo a Jesús con pasión. Si tu respuesta es no, ya yo no estoy como antes, ya yo estoy sentado aquí en un banco, ya yo no estoy haciendo nada para la obra de Dios, ya yo sencillamente estoy aquí viviendo la vida como venga, hasta y estoy echándole la culpa al presidente, que si este Corte Suprema no sirve, y que si esto, si lo otro. Hermano, recuerda, arrepiéntete y repite. 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 Eso es lo que va a producir que mi corazón se llene de pasión de nuevo. ¿Tiene algo que ver esto con la edad? No. Esto es para todas las edades. Para niños y jóvenes. Para ancianos. Es para todos. Y la última pregunta que quiero que te hagas es esta. ¿Testifico yo de Cristo a otros? ¿O mi lengua se ha pegado al paladar? Es que está la cosa tan mala, pastor. Usted no sabe cómo está la calle. A la gente no se le puede hablar de Dios. No se le puede decir a nadie de Dios. Si usted le habla de Dios, se ofenden. No se puede. Una noche oscura, Jesús se reunió con sus discípulos. Toda la ciudad de Jerusalén estaba negra. Negrura total. ¿Sabe usted lo que es negro? Negro absoluto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba en oscuridad. Había una ventana encendida en un aposento alto. Había una ventana alumbrando al mundo. Esa ventana, dentro de esa casa, estaba Jesús. La casa no era de él. Se la habían prestado. Pero allí dentro habían 12 hombres. Todos eran puros. No, había uno sinvergüenza y malo que se llamaba Judas. Pero aquella casa estaba alumbrada.
Aquel aposento alto alumbraba a la ciudad de Jerusalén. Pero yo veo desde aquí sus luces. Yo veo esa ventana desde aquí. Y si usted tiene ojos de fe, la puede ver. En la fortaleza estaban los soldados afilando sus espadas. En el palacio, en el templo, estaba el sumo sacerdote esperando la llegada del traidor para organizar su turba e ir a prender al Salvador. Esa noche Jesús lloró sangre, sudó sangre. Tal era su sufrimiento. Esa noche Jesús fue torturado, fue vejado, fue maltratado, fue molido. Pero la luz seguía brillando. La oscuridad que era total, pero la luz seguía brillando. Al otro día Jesús fue clavado en el madero, pero la luz seguía brillando. Nada era positivo a su alrededor, pero sin embargo la luz seguía brillando. Hermano amado, puede ser que tus circunstancias sean negras, puede ser que tus circunstancias sean difíciles, puede ser que la sociedad en que vivimos esté en oscuridad, pero la luz de Cristo sigue brillando. Sigue brillando en tu corazón, sigue brillando en tu vida. Cuando Jesús estaba con sus discípulos les dijo: en aquella oscuridad recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ustedes me van a ser testigos en el mundo entero. En aquel día Jesús se puso una toalla en su cintura, tomó una palangana y lavó los pies a los discípulos. En aquel día el Señor le dijo a sus discípulos: aquí no hay uno grande, el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor, porque ejemplo yo les he dado. ¿Tú te das cuenta lo que es un avivamiento? ¿Te das cuenta de que aquellos hombres, el avivamiento empezó en sus corazones? Por conocer al Señor personalmente, por amarlo con pasión hasta la muerte y por testificar el Evangelio a otras personas, costara lo que costara. Jesús le dijo una historia un día a sus discípulos. Y este pasaje anótalo ahí, al lado de esta pregunta. Lucas 14, 23. Jesús les hizo una historia. Esa historia el Señor te la está haciendo a ti también y a mí en el día de hoy. Es una historia conocida, es una historia presente, es una historia para contar hoy y estimular a la iglesia hoy. Es la historia de la visión de lo que viene, es la historia de lo único que está a nuestra disposición, es la historia de nuestra salvación, es la historia de nuestro presente y de nuestro futuro, es la historia de los Estados Unidos de América y de todas las naciones del mundo. ¡Aleluya! Dice Lucas 14. Versículo 22. Y dijo el siervo a su señor: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. El Señor está aquí, amado mío. No es que si el Señor estuviera aquí, creemos que el Señor está aquí. Creemos que el Señor está con nosotros. Si yo le pregunto al Señor cómo Pablo
O como Saulo de Tarso en el camino de Damasco, ¿qué quieres que haga? Si el Señor nos preguntara, le preguntara a la iglesia Getsemaní, le preguntara al Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le va a decir a la iglesia Getsemaní, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. No hay otra palabra. Búscalos y tráelos. Háblales de Jesucristo, háblales de lo que yo hice, háblales de lo que yo he hecho por ti, háblales de tu pasión por el Señor, háblales. ¿Creen ustedes que va a decir otra cosa? O el Señor les va a decir, tómense unas vacaciones, tírense debajo de una palma, léanse un buen libro, vayan al psiquiatra o al psicólogo, no cojan lucha. Olvídense del estrés, atiendan su salud, pertenezcan a un plan de médicos para que les libre de los males sociales y de la salud. No. El Señor te va a decir, ve por los caminos, por los vallados, tráelos, fuérzalos a entrar. Eso es lo que va a hacer el Señor. Entonces las tres preguntas es, antes de yo ponerme a hacer algo, es, ¿conozco yo al Señor? ¿Conozco yo al Señor? Me voy a examinar, ¿conozco yo al Señor? ¿Tengo pasión por Cristo? ¿Le puedo testificar a alguien de Jesucristo hoy? ¿O no le puedo testificar? Ay, Señor, qué gran responsabilidad tenemos. Qué gran responsabilidad tenemos. Qué gran responsabilidad tenemos. Vamos a orar. Vamos a orar ahí en lo personal. Señor bendito, en esta hora que tu Espíritu Santo ayude a toda la congregación a responder estas tres grandes preguntas. Por favor, asume tú el control de mi vida y en nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Así es hecho. ¿Quién quiere conocer al Señor? No conocer a un ídolo, no conocer a una estatua, no conocer un muñeco clavado en una cruz. Conocer a Cristo es reconocerlo como Señor. Tú vas a mandar en mi vida. Vas a mandar en mi vida. Y todo lo que pase en mi vida va a ser ordenado por ti. Te anhelo. Yo te necesito. Yo te amo. Te amo más que a mi ser. Habrá alguien que quiera recibir a Cristo, conocerlo. Yo te invito a que tú levantes tu mano allí donde tú estás y le digas eso al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga tu vida.